Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle, soy Johan Ramírez. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro lleva adelante una cruzada anticorrupción. Según la Fiscalía, más de 3.500 millones de dólares habrían sido desfalcados de la industria petrolera. Ya hay decenas de detenidos, incluyendo varios altos funcionarios del régimen. Uno de los hombres más fuertes del chavismo, Tarek El Aissami, quien hasta hace poco fuera ministro de Petróleo, tuvo que dejar el cargo. Algunos afirman que esto no es un operativo anticorrupción, sino que se trata de una purga política que deja en evidencia las fisuras internas del régimen. Para profundizar este tema, damos hoy la bienvenida a la entrevista al señor Rafael Ramírez, quien fuera también ministro de Petróleo y presidente de la estatal PDVSA bajo los gobiernos de Hugo Chávez y al principio de la era de Nicolás Maduro. Señor Ramírez, bienvenido al programa. Gracias, un fuerte abrazo, Johan. Adelante. Usted es uno de los que ha afirmado precisamente que esta avanzada anticorrupción no tiene sino motivaciones políticas, pero en realidad no entra en mayores detalles. ¿Podría decirnos exactamente qué está pasando en los pasillos del régimen? Mira, efectivamente yo afirmo que esto es un tema político, una lucha de las distintas facciones, donde han desplazado de todo el poder que había acumulado al grupo de Tarek El Aissami. Tarek El Aissami es una de las bases fundamentales de lo que nosotros llamamos el madurismo. Nosotros diferenciamos el chavismo del madurismo, puesto que son dos cosas distintas, ¿no? Este gobierno se sustenta en la represión y, bueno, ha destrozado la economía. Tarek El Aissami es uno de esos hombres fundamentales de Maduro, es mano derecha de Maduro, lo conozco desde hace muchos años. Y lo que ha sucedido aquí, bueno, es que alcanzó mucho poder y lo han desplazado y para ello han utilizado el argumento de la corrupción. Que ella existe, existe, pero lo que no puede argumentar Maduro y su gobierno es que no estaban al tanto de esto, puesto que justamente estos hechos gravísimos de corrupción, yo afirmo que son más de 25.000 millones de dólares que se han dejado de recibir en petróleo, tienen que ver con el desmontaje de todos los sistemas de control y la institucionalidad del país. Señor Ramírez, usted acaba de mencionar algo importante. Habla usted de 25.000 millones de dólares. La Fiscalía de Venezuela habla de 3.500 millones. ¿De dónde saca usted esa cifra? ¿Y qué la corrupción de Venezuela está a ese nivel que usted puede hablar de 25.000 millones de dólares desfalcados en la industria petrolera? Mira, esto nunca había sucedido en el país. Lamentablemente, nuestro país, siendo un país petrolero, siempre ha estado sujeto al fenómeno de la corrupción. Pero esto que ha sucedido es que a partir del 2018, cuando colocaron al general Quevedo y a Ismael Serrano, que acaba de caer también prisionero, el gobierno de Maduro hizo una estructura paralela para la venta de petróleo. La venta de petróleo no circuló más a través de los organismos establecidos en la ley, sino que se montó una red donde el petróleo se entregaba a operadores privados del madurismo y estos sencillamente no regresaban el dinero, no pagaban el dinero. Hay un grupo de jóvenes venezolanos que fueron detenidos por hacer una denuncia ante la Fiscalía, de apellido Chirinos, él y su esposa, y justamente ellos consignaron documentos donde se evidenciaba que había un faltante de 12.000 millones de dólares entre 2020 y 2022. Este informe fue después reflejado por Reuters, que sacó a la luz pública este mecanismo y es lo que yo he sabido también de mi cuenta. O sea que la Fiscalía venezolana tiene los documentos donde se demuestra que son un faltante de 12.000 millones de dólares en PDVSA. Lo decía usted antes, señor Ramírez, esto no es nada nuevo y usted mismo ha dicho que durante los años en que usted forma parte del gobierno de Hugo Chávez se perdieron unos 700.000 millones de dólares. Usted me corregirá si la cifra es incorrecta, pero es lo que ha dicho. No es correcto. Eso es, yo hice con Deutsche Welle una entrevista muy larga y sacaron eso de contexto. Lo que fueron 700.000 millones es lo que entró al país producto de nuestra actividad petrolera en 12 años. Es una cantidad muy grande. Cada año nosotros ingresábamos 100.000 millones de dólares. Esos 700.000 millones entraron al país. Eso no se perdió ni se robó. Este es dinero que se perdió, se lo llevaron los privados, que jamás entraron a las arcas del gobierno nacional. Estoy hablando de los 25.000 millones de dólares. Son dos cosas distintas completamente. Pero hablando de la corrupción, señor Ramírez, usted cuando rompe con el chavismo, con el madurismo, como usted dice, a usted mismo lo acusan de haber desfalcado 5.000 millones de dólares. Sí, han dicho de todo, ¿sabes, Johan? Es un tema de que el gobierno ha hecho uso de la judicialización de la política para perseguir, ¿no?
Han dicho de todo, pero bueno, todos mis estados financieros están auditados. Yo rendía cuentas, todos mis números están allí. Ellos no han podido demostrar nada porque no existe ningún hecho de corrupción. Pero han utilizado a la fiscalía, han utilizado al Poder Judicial para perseguir. Y eso no lo digo yo solamente, lo dicen también los informes de la 500 Commission del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Eso ha sido una práctica del gobierno de Maduro. A tu enemigo político lo hacen de lado acusándolo de corrupción. Y usted puede asegurar, señor Ramírez, mirando a los venezolanos a los ojos, que usted no tomó ni un centavo durante su gestión Claro que en el no, gobierno de Hugo Chávez. claro que lo puedo asegurar. Puedo asegurar y puedo ir con mi verdad a donde sea. Lamentablemente me he visto obligado a estar exiliado, no puedo volver al país porque me mataría esta gente, ¿no? Y nosotros tenemos primero que lograr un cambio político en el país para luego poner las cosas en orden. ¿Y se siente usted responsable, señor Ramírez, de la consolidación del régimen que hoy gobierna Venezuela con todas las consecuencias negativas que esto ha traído para los venezolanos? Mira, yo creo que Maduro traicionó a todo el chavismo. Fue un accidente histórico. No sabíamos que iba a suceder esto, nadie lo sabía. Yo he dicho 1000 veces que si Chávez estuviera vivo le hubiera dado un golpe de Estado a Maduro, porque por mucho menos de esto Chávez hizo la rebelión militar del 92. Pero yo cumplí mi responsabilidad histórica en el 2017, luego de ver la sanguinaria represión del gobierno con los manifestantes en la calle, renuncié a mi posición de embajador en las Naciones Unidas y entonces me aparté del gobierno y no solo me aparté, sino que lo critico y alerto constantemente a los venezolanos a lo que está sucediendo en el país. Yo lo que sí estoy decidido es a contribuir a sacar este gobierno al poder y a retomar el hilo constitucional en nuestro país. Es una necesidad histórica. Usted rompe con el madurismo, efectivamente, en ese momento de las manifestaciones, como dice, pero es que durante el chavismo también había represión en las manifestaciones. Durante el chavismo había censura a los medios, chantaje a los funcionarios públicos, había persecución política también. Estaban estas llamadas listas Tascón, que para quienes no saben, eran listas donde millones de venezolanos firmaron en contra del gobierno de Hugo Chávez y luego se utilizaron esas listas, esas firmas, para discriminar a los venezolanos, sacarlos del mercado laboral público, por ejemplo. Yo te sigo diciendo, hubo golpe de Estado, hubo sabotaje petrolero, hubo guarín de desestabilización de parte de la oposición. Es decir, fueron momentos muy duros en nuestra vida política. Lamentablemente había mucha intolerancia y mucha crispación. Pero lo que está sucediendo ahorita no tiene antecedentes en el país, ni siquiera en la Cuarta República. Es decir, aquí todos los organismos de los derechos humanos hablan de que Maduro convirtió la violación de los derechos humanos en una política de Estado. Es decir, han convertido el crimen, el asesinato político, la tortura, los encarcelamientos en una política de Estado. Yo estoy sufriendo un caso personal, ¿no? Yo tan pronto anuncié mi intención de lanzarme en la candidatura, porque yo creo en la democracia y en la Constitución para el 2024. Bueno, se llevaron preso a mi hermano Fidel Ramírez, un doctor que no tiene nada que ver con la política, nunca se ha involucrado ni en el gobierno de la política, y él lleva 7 meses en la Dirección de Contrainteligencia Militar. Es decir, el gobierno recurre a la violencia, justamente una violencia desproporcionada, una violencia de Estado, justamente para tener el control político del país. El señor Ramírez, usted en innumerables ocasiones, y viene a hacerlo también, ha defendido su gestión durante el gobierno chavista. Si fue tan positiva esa gestión, ¿por qué tiene tan mala reputación usted en Venezuela? El chavismo lo considera un traidor y los opositores un corrupto. La propia Fiscalía chavista ha pedido 2 veces su extradición. ¿Tú crees que la Fiscalía chavista, como tú la llamas, o sea, que el fiscal Tarek William Saab tiene algún asidero legal? No lo tiene. Él es un instrumento de Maduro. Nuevamente lo vuelven a señalar así los organismos internacionales. No, Johan, no nos confundamos en las cosas. El gobierno de Maduro es un gobierno criminal que ha utilizado la justicia para perseguir, no solamente a mí, ha perseguido a todo el mundo. Cualquiera le etiqueta el falso positivo de corrupto, ¿no? La oposición no es cierto. La oposición, una cosa es la oposición del Twitter y otra cosa es la oposición razonable, con la cual yo tengo conversaciones, porque creo firmemente en que es un cambio de unidad de todos los venezolanos para salir de esta terrible crisis. Nunca habíamos estado así, 7 millones de venezolanos en el exterior y la economía destrozada, evidenciando un rotundo fracaso de Nicolás Maduro y su gobierno. Y volviendo brevemente a la purga que actualmente tiene lugar en Venezuela, como usted la llama, esa purga política, si las diferencias con Tarek El Aissami son tan insalvables, ¿no debería estar en prisión? ¿Por qué sigue en libertad El Aissami?
Eso es lo que todos nos preguntamos, pero no lo van a tocar porque él es mano derecha de Maduro. O sea, él es el operador de Maduro. La mayoría de las cosas terribles que ha hecho Maduro lo ha hecho gracias a Tarek el-Aissami, que está vinculado a una cantidad de factores e intereses internacionales que le han hecho mucho daño al país. Por eso es que creo que el acuerdo entre ellos fue no tocarlo y eso sí, le están desmontando toda esa estructura de poder. Analistas y políticos coinciden como usted que esta purga obedece a razones políticas y que muestra las fisuras dentro del gobierno. Si hay fisuras dentro del régimen de Nicolás Maduro, ¿quién es el próximo en caer? ¿Diosdado Cabello estaría en riesgo, por ejemplo? Bueno, ahí nadie confía en nadie, ¿no? Esto es como un grupo mafioso que ahí no hay ningún propósito ideológico, ahí no hay ningún proyecto político, ahí es mantenerse en el poder, ¿no? Hay un proceso interno de reacomodo donde, por supuesto, el vacío dejado por Tarek el-Aissami lo van a llenar otros factores. Tú mencionas a los hermanos Rodríguez, mencionas también a Diosdado Cabello, todo eso va a suceder. Lo único importante para los venezolanos es que con este escándalo el gobierno está muy debilitado. Porque el gobierno ha fracasado en todos los sentidos, no tiene nada que ofrecerle a los venezolanos, no tiene control del país, esos son puros sectores que mandan unos sobre otros y esta crisis terrible que ellos tratan de ocultar o desviar la atención, bueno, una evidencia de la descomposición que hay ahí. Nosotros tenemos que prepararnos todos los venezolanos para derrotarlo en las próximas elecciones del 2024. Y precisamente de esas elecciones, señor Ramírez, muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo, ¿tiene futuro Nicolás Maduro para esas elecciones de 2024? Maduro no le gana una elección a nadie, ninguna junta de condominio. Así hagan trampa, la votación y movilización mayoritaria del pueblo venezolano va a ponerle fin a esa tragedia. ¿Se le ha pasado a usted por la cabeza, aún luego de la detención de su hermano, presentarse a esas elecciones de 2024? Si la comunidad internacional logra de que haya condiciones y las conversaciones de Petro, las cuales, por cierto, deberían incluir también a los chavistas que estamos contrarios a Maduro y a todos los sectores del país, defensores de los derechos humanos, sociedad civil, todos. Si se crean condiciones, por supuesto, lo que yo más quiero es volver a mi país y debatir en la calle y ayudar a reconstruir nuestra patria. Pues tenemos que hacerlos todos. Hay que dejar atrás el ojo por ojo donde todos estamos tuertos. Ya esto es un país de tuertos. Señor Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela, exministro bajo la administración de Hugo Chávez, ex canciller de Nicolás Maduro, gracias por esta entrevista. A ti, un abrazo.